Bueno, continuando con nuestra semana de repasos, el día de hoy yo les voy a exponer el repaso o la introducción a la inmunología de forma muy breve, ya sea si van a llevar apenas la materia o si ya la está o si ya la cursaron. Pero pues esta materia, de hecho, se ve muy de la mano con la materia de microbiología y nosotros la vamos a llevar, bueno, los de medicina en su mayoría la llevamos en el mismo semestre, por si alguien aquí no es de medicina o es de alguna otra carrera. Bueno, primero nosotros tenemos que entender qué es la inmunología. La inmunología nosotros la vamos a entender como la rama de la biología, ni siquiera de la medicina, la rama de la biología que va a estudiar todos los mecanismos fisiológicos para la actividad biológica del organismo. Ah, ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, es que pusieron un comentario en el chat. Ok, ok, muy bien, muchas gracias. Este, bueno, también tenemos que entender nosotros qué es un antígeno. Y aquí nosotros vamos a entender que un antígeno puede ser cualquier sustancia o molécula que puede ser reconocido o no por el sistema inmunológico. O también pudiera ser cualquier sustancia que es capaz de unirse específicamente a un anticuerpo o a un receptor de un linfocito T. Y bueno, no me voy a adentrar tanto en el concepto de los tipos de linfocitos, nada más como para que lo sepamos identificar y diferenciar a cada uno de estos. Vamos a tener nosotros en nuestro cuerpo diferentes tipos de antígenos, principalmente tres. Vamos a tener antígenos propios del cuerpo, como por ejemplo pudiera ser una proteína de un órgano, cualquier proteína. Pudiera ser también algún antígeno externo del cuerpo, pero que no nos pudiera hacer daño. Por ejemplo, si alguna persona tiene contacto con el polvo, pero no es como tal alérgica al polvo, o no tiene, o su cuerpo no hace una reacción con el polvo, pero pudiera haber otras personas que y tal vez con el polvo, que dicen, soy alérgica al polvo, y bueno, esas personas, o su organismo reacciona ante el polvo, pues aquí hablamos de antígenos externos que van a hacer al cuerpo, pero que sí o sí pueden desencadenar un proceso de una enfermedad o un proceso alérgico. Y a su vez, también vamos a tener diferentes clases de antígenos. Vamos a tener senoantígenos, que estos se van a organizar en una especie diferente a la inmunizada. Por ejemplo, cuando nos vacunan, que dicen, no, pues es que una vacuna la sacamos en parte de un animal porque le pusimos como tipo el patógeno y el animal hizo un anticuerpo y eso fue de lo que está hecha una vacuna. También existen aloantígenos, que estos provienen de un individuo de la misma especie, pero diferente genéticamente, como de dos personas diferentes. Los autoantígenos, que estos van a estar presentes en las células del mismo individuo. Los antígenos de órgano específico, que son como algo que está específicamente en un órgano, como el cristalino en la pupila, la tiroglobulina en la tiroides y las proteínas de la glándula suprarrenal. Y pudiera haber también antígenos específicos de cada especie, que por ejemplo se van a encontrar en todos los individuos de una misma especie y que se van a diferenciar de otros antígenos de otras especies, como por ejemplo, aunque nosotros y los perritos pudiéramos tener como un mismo tipo de antígeno, pues tal vez los de ellos son diferentes en algún aspecto genéticamente. Aquí también vamos a tener que entender otros conceptos como qué es una molécula de bajo peso, que en este caso son metabolitos intermediarios, pudieran ser azúcares, lípidos, autocoides y hormonas. Incluye también que es una macromolécula, que pudieran ser polisacáridos complejos, ya lo vimos un poco en bioquímica, las grandes cadenas de polisacáridos, fosfolípidos, ácidos nucleicos y proteínas. También, en este caso, también tenemos que entender que es un apteno, que un apteno se refiere a cuando un antígeno es incapaz de generar por sí mismo una respuesta inmunitaria contra él, o sea, que es como tan pequeño que no ni siquiera lo reconoce el sistema inmunitario como para desencadenar toda una respuesta. Y en el caso del apteno, tiene que unirse a una proteína portadora para que pueda desencadenar todo un proceso.
En el caso del inmunógeno, la patogenicidad suficiente para activar a las células inmunitarias y se va a generar una respuesta inmunitaria contra él. Y con esto también tenemos que hablar de la presentación de antígenos. Bueno, de la forma más resumida posible, porque van a ver este tema, bueno, vemos este tema en inmunología más detalladamente, el complejo de histocompatibilidad. En este caso, nosotros vamos a tener una célula presentadora de antígeno, o también se les llama células APC o CPA. Estas células son las únicas en el cuerpo que tienen la capacidad de tomar, por ejemplo, un antígeno o cualquier cosa, pudiera ser incluso una bacteria, una proteína o algo, y se lo va a enseñar al linfocito T, a un linfocito TCD4. Y se lo va a enseñar y se lo presenta. Es como si le dijera, mira, tú tienes que atacar a este porque este es el que le está haciendo daño al cuerpo, o este es el que no lo estamos reconociendo y es el que puede desencadenar toda una enfermedad en el cuerpo. Y para esto tenemos toda una clasificación de células en el cuerpo. En este caso, las células CPA van a ser 3: los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. En este caso, los linfocitos TCD4 no van a reconocer antígenos. Regularmente, si recordamos un poco los tipos de linfocitos, en el caso de los linfocitos T se dividen en TCD4 o helper y los TCD8 o citotóxicos. En el caso de los TCD4 son los que suelen ayudar durante las infecciones, los que llegan como cuando está toda la infección y empiezan a ayudar. Y el linfocito TCD8, el citotóxico normal, es como el que revisa cada célula, la revisa específicamente y revisa si están bien, como si no estuvieran infectadas por algún virus o si estuvieran bajo algún proceso infeccioso. Y también tenemos que hablar de los órganos del sistema inmunitario. El sistema inmunitario se va a dividir en diferentes tipos de órganos. Vamos a tener primero los órganos primarios, o también llamados generativos, y se les llama así porque en estos órganos es en donde se producen las células inmunitarias. Aquí pudiera ser la médula ósea y el timo, son los que se consideran primarios, y los secundarios o periféricos. Y aquí es en donde van a madurar las células inmunitarias, como el vaso y los ganglios linfáticos. Y también vamos a tener nosotros el tejido linfoide asociado a las mucosas o MALT, que son como las primeras barreras anatómicas del cuerpo que van a actuar como, o sea, como cuando entra un antígeno que sea patogénico, que vaya a desencadenar toda una enfermedad. Es aquí donde van a llegar primero y va a ser como que la primera línea de defensa. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de MALT. Tenemos el BALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios, el NALT, que es el tejido linfoide asociado a la nasofaringe, el GALT, que es el tejido linfoide asociado al intestino, y el SALT, bueno, acá lo escribí mal, pero es SALT, que es tejido linfoide asociado a la piel. En el caso de los órganos primarios o generativos, primero la médula. Bueno, esta pues va a estar compuesta por la médula roja y la médula amarilla, y la médula ósea roja va a tener las células madre hematopoéticas, que estas van a producir todas las células. Se va a encontrar en los huesos planos, por ejemplo, en las costillas, en el esternón, en la cadera y en las epífisis, que son como esa parte, la cabeza del huesito. Y en el caso de la médula ósea amarilla, pues esta va a estar compuesta principalmente por grasa y también por tejido conectivo. Esta, en algunas situaciones de emergencia, pudiera transformarse en médula ósea roja, y esta se va a encontrar en la cavidad medular de huesos largos, por ejemplo, en el fémur, aquí está. Y en el caso del timo, aquí, bueno, aunque aquí no se producen como tal células, va a ser el principal sitio de maduración y diferenciación de los linfocitos T. Aquí se va a llevar a cabo un proceso que se llama selección positiva y selección negativa, que es en donde los linfocitos empiezan como que empiezan como que a diferenciarse, sus receptores empiezan a diferenciar
y eso es lo que los va a diferenciar de linfocitos TSD4, TSD8 y de los linfocitos B incluso. Se supone que el timo durante la infancia suele ser más activo y también en parte de la adolescencia. Y conforme una persona va creciendo, lo normal es que este se empiece a atrofiar. Y ya en la adultez, bueno, ya en algún punto, creo que a partir de los 20 años, ya solo se encuentra como tejido adiposo en lo que antes era el timo. Y ya para los órganos secundarios o órganos periféricos, vamos a tener los ganglios linfáticos, que bueno, los ganglios linfáticos en este caso van a actuar como filtración de la linfa y los sitios de activación de linfocitos T y B y con la presencia de antígenos. De hecho, algo que quisiera yo mencionar en esta ponencia es que, por ejemplo, casi todo casi todo el sistema linfático drena en la parte derecha del cuerpo y por eso la mayoría de los cánceres suelen empezar en la parte derecha del cuerpo. De hecho, a las mujeres que empiezan con cáncer de mama, regularmente, o bueno, casi siempre, suele ocurrir primero en la mama derecha. Pero bueno, fuera de eso, volviendo al ganglio linfático, pues va a facilitar la interacción entre células inmunitarias. Es como el punto de unión, del punto de donde se van a concentrar ahí. Y eso se van a distribuir por todo el cuerpo, pero van a ver más en el cuello, en las axilas y en las ingles. Y aquí es en donde va a empezar la respuesta inmunitaria adaptativa, donde van a empezar los linfocitos T a entrar, así en las infecciones, y van a empezar a filtrar como patógenos de la linfa, como si filtraran a las bacterias desde la linfa. Y ahora, el vaso es como un cementerio. El vaso lo que va a hacer es que va a filtrar la sangre y va a eliminar eritrocitos dañados o que ya estén envejecidos y va a actuar como un reservorio de linfocitos en algunos casos. Este se va a encontrar en el cuadrante superior izquierdo del abdomen y se va a dividir en pulpa blanca y en pulpa roja. La pulpa blanca es tejido linfoide donde se van a activar los linfocitos y la pulpa roja es en donde se filtran eritrocitos y se almacenan plaquetas y eosinófilos. En cuanto a la MALT, primero la BALT se va a ubicar en las mucosas de los bronquios y de los pulmones y va a responder a antígenos inhalados. Aquí, se supone que esa es una de las que más promueven la producción de una hemoglobina llamada IgA. De hecho, más adelante les voy a hablar un poco de eso. Pero esta, pues va a ser como que muy clave para la defensa contra infecciones respiratorias. Luego también está la GALT, que la GALT es casi el más extenso de toda la MALT, que esta se va a ubicar en el tracto gastrointestinal, más específicamente en las amígdalas, en placas de Peyer, en el apéndice, incluso en células intestinales. Y pues estaba a detectar y responder a antígenos ingeridos. Por ejemplo, ya las bacterias, virus, e incluso están como aquí está como hay más especialización como en atacar a parásitos, o sí, en parásitos gastrointestinales. Y aquí va a estar muy, muy conectado con la microbiota intestinal. De hecho, se supone que tiene un papel también como en cuanto al equilibrio de la microbiota de una persona. Y bueno, también teníamos el GALT, que se ubica era la NALT, que se va a ubicar en la mucosa nasal. O sea, es muy parecido a la BALT, pero está en la mucosa nasal. Pero va a estar como en las vías respiratorias superiores. Y va a ser como la primera línea de defensa, como lo que primero llega ahí. Y también va a actuar contra patógenos inhalados. En el caso de la SALT, que es el último, va a estar en la dermis y en la epidermis de la piel. Y va a responder a antígenos que van a entrar como de forma cutánea, incluso como alérgenos. O sea, está muy relacionado como con las alergias y va a proteger contra infecciones cutáneas y va a participar en respuestas alérgicas o ya inflamatorias de la piel. Y ya casi para terminar,
vamos a hablar de los tipos de inmunidad, que bueno, la inmunidad se va a referir a un estado de resistencia natural o adquirida que van a poseer algunos organismos frente a una determinada enfermedad o el ataque de un infeccioso tóxico. Y pues esta se va a dividir en diferentes tipos, principalmente en dos tipos, innata y en la adaptativa. En la innata es como con la que nacemos, que también sería como la primera línea de defensa contra agentes infecciosos, o sea, podría ser como el macrófago, o las primeras células que, incluso son las primeras células que cuando empieza una infección son las que primero llegan. Y aquí, en la inmunidad innata, vamos a tener, por ejemplo, la piel, la, algunas células así, bueno, el macrófago pudiera ser, o incluso los neutrófilos. Y la inmunidad adquirida o adaptativa, en este caso, ay, se cambió, ahí está. Bueno, esta pues se va a producir cuando el sistema inmunitario de una persona va a responder a una sustancia extraña. Es como la que se forma con el tiempo, conforme que pasa el tiempo y el sistema inmunitario se va especializando. Con el tiempo va como que aprendiendo cómo responder específicamente ante una determinada enfermedad. Y la inmunidad adquirida o adaptativa va a tener esta se va a subdividir en diferentes tipos. Por ejemplo, está la inmunidad activa, que aquí es en donde se elaboran los propios efectores de la defensa. Por ejemplo, aquí hay una forma, se divide también en natural y en artificial. Como en la natural es cuando nos enfermamos. Cuando nosotros nos enfermamos y ya te dice alguien, no, pues es que tu cuerpo ya hizo inmunidad, tu propio cuerpo. Y la artificial es como cuando nos vacunan, de que, o sea, es artificial porque pues el humano mismo tuvo que intervenir para adquirir ese tipo de inmunidad. Y en cuanto a la inmunidad pasiva, esta es como una protección que está dada por la transferencia. De hecho, va muy de la mano como con lo que nos transmite nuestra madre. Por ejemplo, la natural podría ser como la transplacentaria, cuando estamos todavía dentro de nuestra mamá, por así decirlo, y incluso cuando nos están amamantando, que mediante la leche materna nuestra mamá nos está proveyendo de ciertos anticuerpos inmunoglobulinas que pues en un futuro nos van a servir. Y aquí también hay una inmunidad de tipo artificial, que es como, por ejemplo, como cuando nos trasplantan, que nos hacen un trasplante, o sea, cuando nos hacen un trasplante también hay como que cierto intercambio con nuestro sistema inmunitario. Y esto hace que o se refuerce o incluso nuestro sistema inmunitario pudiera hacer que se rechace el trasplante. Y ahora, ya por último, vamos a hablar de los tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos. Y bueno, aquí vamos a tener primero la IgA, que esta va a ser como el 10 al 15% de las inmunoglobulinas en el suero y va a estar en dos formas, monomérica, que va a estar en la sangre, y la dimérica, que va a estar en mucosas. Su peso molecular van a ser como de 160 kilodaltos y bueno, esta es más común porque pues va a estar presente en las secreciones como en la saliva, en el moco, en la leche y pues es la que más va a estar en mucosas. Ya decíamos que estaba en el BALT, ajá. Y luego la IgM. La IgM está como, bueno, es todavía menor en porcentaje, es como un 5 a 10% en suero y es el primer tipo de anticuerpo que se va a sintetizar en respuesta a una infección. O sea, como cuando nos hacen un estudio serológico y está la IgM disparada, pues es indicativo de que una persona está empezando con una infección. Y esta va a ser la que comúnmente va a activar el complemento. Esa es la del complemento. Y la E, regularmente la E suele ser, bueno, esta creo que su peso era, todavía no, es que había una que era muy, muy rara. No estoy segura, pero creo que era la D, creo que era la D la que era muy, muy rara, pero esta era como de muchísima más afinidad y estaba más presente como en procesos de alergias.
Y esta tiene como mucha importancia en la defensa contra parásitos, o también les llaman helmintos en algunos casos. Y también tenemos estas dos, que ya son las últimas, que bueno, el IgD va a ser, bueno, es un marcador de la maduración del linfocito B. Y en este caso, esta va a tener como que, creo que de todas es como la más rara, literal, la que menos va a estar presente en suero, va a ser menor al 1%, y se supone que esta es de tipo monomérica, o sea, o sea, su peso molecular es como de aproximadamente 180 kilodaltons, y pues es como la más rezagada, la menos conocida. Y luego la IgG, que esta, particularmente esta, es como la más abundante. Y también va a ser monomérica, pero también va a tener dos sitios de unión. Por eso se le dice que es bivalente. Y esta se supone que es la que va a estar, puede estar literalmente en el feto, desde que en un estado embrionario muy temprano, va a estar presente ahí. Y va a tener 4 subtipos: la IgG1, la IgG2, la IgG3 y la IgG4. Y pues esta es la que actúa durante la opsonización, que es como cuando las células marcan a una célula para que llegue un macrófago y la consuma. Y pues bueno, esa fue toda la exposición, o bueno, fue todo nuestro tema de introducción, y pues esperemos que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda.